Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. Muy buenos días, amiga y amigo que escucha Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Bienvenidos a un programa más de Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro que procura sensibilizar a quienes no están en este pasatiempo de la acuariofilia marina sobre los problemas que aquejan los diversos organismos de nuestros mares, la pérdida de los arrecifes coralinos, la pérdida del manglar, y procuramos traer siempre personas, científicos, técnicos, que nos puedan explicar por qué es fundamental que protejamos estos ecosistemas. Y aquellos que se dedican a este pasatiempo, pues procurar que se nos hagan personas más profesionales, más responsables con la vida de los organismos que mantienen en sus casas, entendiendo que al final de cuentas podemos estar haciendo un banco genético para preservar organismos que, si las cosas siguen como van, pues probablemente las llegaremos a perder y seremos nosotros los que contaremos las historias a nuestros nietos de cómo era este planeta. Hoy, sábado 8 de octubre, ya ingresando al último trimestre del año para muchos de nosotros, un trimestre que siempre es muy esperado porque nos embargan los aires de Navidad, las brisas frescas que comienzan a llegar del norte, en fin, una época muy muy bonita. Le doy la bienvenida también a mi compañero coproductor de este programa, don Ricardo Calvo. Muy buenos días, Ricardo. Hola, ¿qué tal, don Hernán? ¿Y qué tal, amigos que nos escuchan a través de las ondas radiales de Radio Monumental, la radio de Costa Rica? Esto es los 93.5 de la frecuencia modulada y esto es Acuariofilia Marina. Muchísimas gracias por estar con nosotros en sintonía. A lo mejor usted nos escucha desde la comodidad de su hogar, a lo mejor va en su automóvil, usted está en su oficina o su lugar de trabajo y nos escucha. Así que gracias por ese espacio que nos brinda a la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos para poderle llevar a usted un poquito de este maravilloso hobby, de este mundo tan maravilloso que involucra los acuarios, que involucra el rescate de los recursos marinos y que involucra a muchos entusiastas como nosotros que somos aficionados a este maravilloso hobby. Dándole gracias al Creador por una semana más de vida, por permitirnos llegar hasta donde usted nos escucha, y bien acompañados por Pablo Díaz en el Control Master Monumental. Hoy, don Hernán, vamos a tocar un tema interesante, pero antes de entrarle al tema, yo quería destacar algo que nos sorprendió, una postal maravillosa con que nos sorprendió la naturaleza esta semana, con el avistamiento de esa ballena jorobada albina. Qué belleza en nuestras aguas. Una fotografía hermosa de un fotógrafo costarricense. Increíble, de verdad que es un regalo de la naturaleza que nos da el tamaño, el color, que uno cree que solamente en latitudes muy al norte, muy al sur se ven este tipo de animales. De una especie de ballenas que se cree que hay entre 5,000 a 10,000 alrededor del mundo, pero que Costa Rica se privilegia de tener un avistamiento como estos. Así que qué maravilloso, ¿verdad? Qué motivación más grande en términos de recursos naturales. Correcto, Ricardo. Y otro compañero que nos acompaña hoy sábado es Paul. Muy buenos días, Paul. Muy buenos días, don Hernán, Ricardo, y muy buenos días a todos los amigos radioescuchas que nos acompañan esta mañana de sábado, ¿verdad? Es muy de agrado estar aquí de vuelta, y especialmente con estas grandes noticias que hemos tenido esta semana. El avistamiento de la ballena jorobada albina es un espectáculo de primera clase, y es muy particular de Costa Rica, porque ahí estaba la albina, que era una cría, junto con su mamá, haciendo su viaje por Costa Rica, que eran todos los años. Así es, en Aranjuez de Punta Arenas, hacia Nosara. Maravilloso ese avistamiento. Así que interesantísimo ver también la condición de ser una ballena albina, que es una condición genética que tiene no solamente las ballenas, sino muchos de los seres vivos y los animales tienen estas condiciones especiales, pero de verdad maravilloso haber visto esto. Hoy, don Hernán, tenemos un programa especial
pero también queremos aprovechar para saludar a tantas personas que se acercan a nosotros. A veces quisiéramos tener todo el espacio del programa para poder saludar a mucha gente que se nos acerca, que comparte, que nos opina, que nos pregunta, que comparte muchas experiencias a través de nuestras redes sociales. Hay gente que nos puede contactar a través de nuestra página de Facebook, nos pueden encontrar como ASOCAM-CR, también nuestro canal de YouTube, la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos, donde por cierto subimos estos programas aproximadamente unos 4 o 5 días después de tener el programa. Subimos el programa para que las personas que no pudieron escucharnos en vivo puedan disfrutar del contenido, del material de este programa. Y también tenemos nuestra página web asocamcr.org. Así que permítame saludar a MK Carvajal, Alejandro Salas, a Orlando Palma, Eric Serrano, Alejandro Alfaro, José Miguel Sánchez y a Fran Ramírez Miranda. Muchísimas gracias por estar en compañía de nosotros a través de nuestras redes sociales y por acercarse a esta asociación con opinión, con comentarios. Gracias, porque eso es parte de la interacción. No esperamos nada más a un programa, sino también a todo momento interactuar con nosotros a través de nuestros medios digitales. Así es, Ricardo, un saludo a todas las personas que puntualmente nos acompañan los sábados y nos dejan sus mensajes, ya sea de agradecimiento por la información que compartimos o bien inquietudes o simplemente reportes de sintonía. También, Ricardo, yo creo que hay que recordar la actividad que se nos aproxima también en este cierre del trimestre, que es la feria o la expo de acuaristas marinos, que se va a congregar en el Centro de Convenciones de Costa Rica en el mes de diciembre. Si no me falla la memoria, estamos hablando concretamente del domingo 11 de diciembre, que es donde tendremos nuestra actividad que reúne tanto a la acuariofilia marina como la de agua dulce, como a los acuarios plantados, reúne a la comunidad científica que está restaurando arrecifes coralinos o los arrecifes rocosos, que participa en investigaciones de los manglares, proyectos de restauración coralina, no necesariamente del sector público, sino también de los esfuerzos privados. En fin, vamos a tener una actividad que reúne a muchas personas que, si usted no tiene acuario, no está vinculado con este pasatiempo, siempre es un bonito paseo, es una actividad gratuita que le permite ir usted con sus hijos a aprender lo que es todo el sistema de los aguas de este país, conocer sobre el pez sierra, por ejemplo, los esfuerzos que se realizan por su conservación. En fin, vamos a tener una actividad muy agradable, así que bienvenidos y invitados todos este 11 de diciembre. Y ya estamos contra el reloj, ¿verdad? Ya estamos a prácticamente 2 meses de tener nuestra actividad y sabemos que los participantes se están preparando. Las tiendas que van a estar participando ahí, llevando los mejores productos y especies que van a tener disponibles para que la familia costarricense pueda disfrutar. Y Paul, hemos visto un apoyo, vos como miembro de la Junta Directiva también de ASOCAM y activo participante y organizador también de la feria, hemos visto cómo en años pasados ha habido una aceptación tremenda y una convocatoria más allá de las expectativas. Sí, claro, en estos momentos CAMCO es una actividad de la acuariofilia más grandes a nivel de Latinoamérica. Siempre tenemos visitantes de otros países que vienen a Costa Rica a visitarnos solamente por ese evento. Pero también es muy importante recordar que no es un evento solo de la acuariofilia marina. También hay muchos acuarios de agua dulce que participan, que vienen a exhibir sus productos. Vamos a tener exhibición de plantados, de aquascaping, de dulce. Entonces, para que todas las personas, ya sean acuaristas o no, ya sea de acuaristas marinos o acuaristas de dulce, puedan acercarse a este gran día, que es una celebración al acuarismo en general. Así es. Así que, bueno, señores, entrémosle al tema. Recientemente se daba una conversación muy interesante, un debate muy interesante en uno de los grupos de acuariofilia marina de WhatsApp, donde algunos acuaristas se preguntaban el por qué morían los peces en el traslado de una tienda hacia su casa, o por qué morían los peces en las primeras horas o los primeros días luego de haber llevado el pez a la casa o haberlo aclimatado, y se exponían muchas razones, muchas muy objetivas, ¿verdad? Quiero decir que
en esto hay mucha tela que cortar, y este tipo de debates se prestan para que gente analice este tipo de temas con mucha objetividad, pero también la subjetividad a veces nos gana, y creemos que a lo mejor tenemos un proceso infalible para poder llevar un pez a nuestra casa y no va a fallar, y entonces a lo mejor si falla ese proceso, a lo mejor es que el pez venía enfermo desde la tienda o algo por el estilo. Entonces sugerían inclusive que la asociación hiciera un programa sobre este tema, y me pareció muy interesante, por eso se los traje a cotación para ver si desarrollábamos el tema, y qué mejor que aprovechar la experiencia de Paul como importador también, para que nos cuentes, Paul, antes siquiera de que los peces estén en una tienda en el mercado costarricense, ¿cuál es el proceso por el cual pasan los peces? ¿Cuáles son los tratamientos que se le dan para asegurarse la salud de los animales y prepararlos para ese periplo que involucra viajar desde ciertos destinos hasta donde están los grandes, digámoslo así, los grandes exportadores de peces en los Estados Unidos, por ejemplo, y a las diferentes latitudes donde ellos se movilizan? Así que contanos un poquito de esa parte. Sí, claro, Ricardo. Ese es un tema, de verdad, que a todos, pues, está muy en el corazón de uno, porque como acuaristas, como acuariófilos, nosotros desearíamos que todos los peces que nosotros consigamos, pues darles una buena vida, que estén con nosotros mucho tiempo. Más allá de la inversión económica, pues estamos recordando que es un ser vivo, y nos gustaría que poder disfrutarlo, que tenga una buena vida, que estén bien y crezcan y puedan vivir bien en nuestros acuarios. Sin embargo, es una triste realidad que los peces se nos mueren, y tenemos que entender por qué ocurre eso y tratar de mejorarlo lo más posible, porque al fin de cuentas son seres vivos y nosotros somos los responsables de ellos. Perdona, Paul, nada más para interrumpir, yo sí quiero también terciar acá. No tengo vela en el entierro de formar parte de los empresarios que tienen tienda, ¿verdad? Pero yo creo que este programa permitirá conversar a fondo, porque normalmente siempre se le señala al dueño de la tienda que vende un acuario, que tiene un acuario, una tienda de acuario, de que es el que vende un pez en malas condiciones. Yo creo que tenemos que hablar de tres áreas de responsabilidad: el que importa, el dueño de la tienda, y perdónenme, pero muchas veces el acuarista, el consumidor final, es el mayormente responsable. Y ahora creo que podríamos también repasar las razones, por lo menos por las cuales yo creo que tiene la mayor responsabilidad. Sí, claro, e incluso, digamos, hay que recordar que cuando el pez sale del acuario hacia el acuarista, el pez ha recorrido un 80-85% de su camino, y siempre está ese último 15% que es el trabajo del acuarista cuando sale del acuario a su hogar, y todo lo que tiene que hacer el acuarista. Pero regresemos al inicio, ¿verdad? Y lo importante es tener noción de que hoy en día, en pleno 2022, 90% de los ejemplares en el acuarismo, por lo menos el acuario marino, vienen de los mares. O sea, son de extracción silvestre. Con cuotas. Con cuotas en la mayoría de los países, o por lo menos los que sí se ha sentido que puedan estar en peligro de extinción, sí se ha estado restringiendo mucho. Tenemos como por ejemplo el caso de Hawái, que la pesquería todavía sigue cerrada, a falta de los estudios. Tenemos casos como el cardenal Bangay, que sigue todavía en estudio, en observación, por aquello que sea necesario que introducirlo en la lista de especies CITES, que es la Convención Internacional del Tráfico de Especies en Vías de Extinción. Entonces sí, hay muchos estudios, sí es una actividad bastante regulada, incluso a nivel extractivo, a nivel mundial. Pero es el primer paso, entender que muchos de esos peces vienen de estado salvaje. ¿Qué significa eso? Bueno, que están acostumbrados a ciertas condiciones muy específicas. Los mares no cambian mucho esa salinidad, son mares muy abiertos, entonces son muy estables en términos de los parámetros del agua. No van a tener problemas de nitratos, de fosfatos, el calcio siempre está estable, la alcalinidad está estable. Están muy acostumbradas a una dieta muy específica de ellos, que son lo que encuentren vivo o las algas que pueden encontrar. Entonces, ningún pez silvestre está comiendo pellets, está comiendo hojuelas y está comiendo alimentos preparados. Ni está estresado en 5 cristales, bajándoles su sistema inmunológico. Sí, exacto. O sea, o tienen kilómetros
cuadrados de espacio donde viajar, ese es su dominio natural, y de repente pues lo estamos poniendo en cautiverio, en un espacio mucho más limitado. Ese es el primer tema que hay que darse cuenta. Muchos de los peces del acuarismo provienen de zonas muy alejadas para nosotros en Costa Rica. Vienen de lugares como el Mar Rojo o en su gran mayoría del sureste asiático. Lugares como Indonesia, las Filipinas, las costas de Vietnam, Palau. Y son lugares que, o sea, uno hasta viéndolo en el mapa uno dice, eso está largo. Y si uno tuviera que montarse en un avión, uno dice, qué viaje más extremadamente largo. Ahora imagínese a un pobre pez. Paul, si tuviéramos que hacer un relato a nivel de imagen, aquí a través de las ondas de Radio Monumental, ¿cómo describiríamos ese proceso por el cual el pescador de una de las islitas, precisamente de Palau, va, cosecha, lo coloca luego en una facilidad en la isla y ahí sucesivamente una cadena hasta que eso llega a Costa Rica, pasando por qué tipo de permisos a tramitar en cuáles países? Ok, entonces, el primer paso, ¿verdad? Los pescadores, usualmente muy artesanales, gente muy humilde, extrae este pez de los mares. En los últimos años, pues a través de los esfuerzos del acuarismo mundial, las prácticas han mejorado y ahora se hace con redes, con buzos. Las prácticas anteriores que todavía escuchaban de utilizar mercurio, pues ya están muy desfasadas, y cianuro, están muy desfasados. Todavía ocurre, pero ya en mucha menor cantidad. Este pescador artesanal pues recoge los peces, los lleva a unas instalaciones de acople, donde es donde aterrizan los peces y ya los tienen en la primera instalación. De ahí son entregados a un mayorista. Perdón, ¿y el gobierno local de donde vive el pescador interviene? Depende de la ubicación. Depende del país, el gobierno local interviene cuando se aterrizan los peces, o sea, cuando llega el pescador a costa, o hay jurisdicciones donde el gobierno no interviene hasta que haya una exportación internacional. Y eso ya depende de la jurisdicción de cada país. Hay países que le han puesto un poquito más de trabajo a esto, entonces sí ya llevan mejor control de cuáles son los peces que llegan a costa. Hay otros países que dicen, a mí me interesa solamente regular ya cuando es internacional. Porque, digamos, a veces los peces pasan por muchas manos. Este pequeño pescador puede estar en una islita muy alejado de cualquier centro poblado, se le entrega a un centro de acople y este centro de acople lo manda a un distribuidor principal cerca de una ciudad grande. De ahí los peces pues se pasan a las listas internacionales, donde algún comprador internacional dirá, me interesan estos. Ahí pasan a un exportador, usualmente cerca de los aeropuertos, y ahí salen ya del país nativo. Pero veamos que ya para cuando exportan el pez por primera vez, ya el pez ha pasado por varias manos. Pasó por la mano del pescador, del centro de acople, del distribuidor, que recogió de todos los centros de acople, y ahí se pasan al exportador, que es el que finalmente le dice, ok, ya los peces van para otro país. Y en ese proceso el pez puede haber pasado una, dos o 2 semanas o hasta más tiempo. Usualmente, y es muy difícil revisar las condiciones de los peces aquí, porque simplemente hay una escasez de información en la cadena. Usualmente ya para cuando el pez entra en un vuelo internacional, es cuando a nivel internacional la acuariofilia ya tiene más control sobre la cadena de manejo del pez. Entonces estos peces, en el caso de Costa Rica, pues casi todos los peces llegan a Los Ángeles, y en algunos casos llegan a la Florida, donde los grandes distribuidores, que son los que tienen permisos para exportarnos a Costa Rica, pues nos pueden procesar los pedidos a los importadores y nos mandan los peces. Paul, perdón, antes de que el pez entre en tránsito a Costa Rica, ese pez para entrar a los Estados Unidos debe de cumplir con la normativa del Departamento de Vida Silvestre y Agricultura de los Estados Unidos. Me imagino que ellos inspeccionan, certifican las cargas. El trabajo de inspeccionar los peces carga por carga ha quedado delegado a entidades no gubernamentales. Entonces, las entidades gubernamentales, como es el caso del USDA y el US Fish and Wildlife, que es la otra entidad gubernamental de Estados Unidos, ellos emiten inspecciones anuales de las instalaciones de los exportadores.
Entonces, todos los años ellos tienen que ir a revisar las instalaciones, a probar que las instalaciones tengan la capacidad para recibir peces, para darle un tratamiento de cuarentena y hospital en caso de que sea necesario, y después que tengan el protocolo correcto para exportar los peces. Si es necesario que un veterinario certificado tramite y dé permisos en cada exportación, que revise que los peces sean sanos, que los peces que se están exportando son los correctos, que no nos estén exportando algo que no se pidió o que no haya permisos para importarlos a Costa Rica. Eso sí se hace todos los pedidos. Pero digamos, ya el proceso de cómo llegan los peces a Estados Unidos, si están llegando de proveedores confiables, proveedores que están sacando peces de manera sostenible y que no están usando cianuro, eso se ha delegado mucho a una entidad no gubernamental que se llama el Marine Advisory Council, el MAC. Marine Aquarium Council. El Aquarium Council. Sí, el MAC. El MAC. Y la ventaja es que en este momento todos los proveedores con los que trabajamos en Costa Rica están asociados a este consejo. Entonces todos los proveedores que tenemos, ya sea Quality Marine, ya sea Sea Dwelling Creatures, el antiguo Exotic Reef Imports o Seagrass Farms, todos son parte de ese proceso porque la industria misma ha visto que ha sido necesario velar por la sostenibilidad a largo plazo de las fuentes de los peces. Pero entonces, si seguimos contando, ¿verdad? Ya van otra semana más, otras 2-3 semanas donde los peces siguen viajando por el medio. Y recientemente vos estuviste en una de estos facilities, de una de estas grandes empresas que acabas de decir. ¿Qué controles tienen ellos una vez que reciben los peces? Bueno, yo estuve en instalaciones de Sea Dwelling Creatures, que es uno de los principales proveedores de peces a Costa Rica. Ellos tienen un equipo grande de veterinarios, la gente que se graduó como veterinarios trabajando tiempo completo en instalaciones con ellos, y todas las importaciones de ellos las revisan los veterinarios. Tienen sistemas de aclimatación específicos por pez. Entonces, si llegó una importación y eran ángeles flama, por ejemplo, entonces todos esos ángeles flama van en un solo sistema y se cuarentenan todos juntos, separados de otros peces. Y me imagino que si viene algún pez con alguna patología, algún problema, se separa y no se despacha para exportación o para el mercado local hasta que no esté recuperado. Sí y no se separa, porque en ese caso que se encuentra alguna patología, ellos cuarentenean todo el embarque. Entonces, si venían 200 peces y vieron que 1 o 2 venía enfermo, todo el embarque queda cerrado. ¿Por qué? Porque vimos 1 o 2, no sabemos si la enfermedad o la patología está esparcida entre los demás, pero no los hemos visto, hay que tratarlos todos. Y es ahí donde pasan hospitales a peceras, sistemas, hospital, donde se quedan bajo observación del veterinario, y el veterinario decidirá si hay que medicarlos o de qué manera tratarlos para que pierdan las patologías y después pueden enviarlos para afuera. Y se hacen el intento con casi todas las especies, todos los ejemplares que llegan. Posterior a eso, ¿verdad? Entonces ellos pasan los peces a los sistemas de holding y de venta de ellos, donde ahí ya sí los peces hay que alimentarlos, tratan de alimentarse 2 o 3 días a la semana. Usualmente ellos se alimentan viernes, jueves y sábado. Viernes, sábados y domingos. ¿Por qué? Porque ayunan lunes y los despachos internacionales los hacen martes, miércoles y jueves. De tal manera que los peces, cuando los despachan, vienen ayunados. Eso implica que metabolizan menos y entonces por ende contaminan menos el lago cuando es un viaje internacional. Menos heces, menos urea, menos desechos orgánicos a la bolsa donde vienen, por tanto menos descomposición, menos amoníaco. Es correcto. Y de esa manera, pues entonces les dan mejores chances de sobrevivir viajes largos. Pero una vez más, estamos viendo que el pez también es duro para el pez, porque estamos diciendo que van a comer 3-4 días, y si alguno no logró pescar comida en esos días. Paul, si una tienda de Costa Rica quiere traer peces para distribuirlos, basta con ir a, no sé, al MAC, a Senasa y tramitar algún permiso y listo, ya me los ponen en el avión, o cómo es ese proceso. El proceso para importar peces a Costa Rica, y esto lo revisamos hace 3 años en el marco de la Comisión Interinstitucional, conforma un diagrama de flujo con más de 70 pasos. Son 70 pasos que tiene que pasar cualquier persona para poder importar peces.
Paul, perdóname, se nos vino el comercial encima y para que no profundicemos en esta explicación que nos vas a dar, hacemos un corte y ya vamos a estar de regreso con todos ustedes. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta. Muchísimas gracias por estar en sintonía de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Esto es Acuariofilia Marina y hoy estamos conversando sobre el camino que siguen los peces desde que son cazados en medios naturales o pescados en medios naturales hasta el momento en el que llegan a las casas, y el por qué muchas veces esos peces tienden a morir antes de llegar a las casas o inclusive en los procesos de aclimatación o cuarentena en las casas de los acuaristas. Paul, nos contabas recientemente, antes del corte, qué pasos tiene que seguir una persona que quiere importar peces. Decías más de 70 pasos. Correcto, son 70 pasos, documentos o procesos por los cuales tienen que pasar todas las personas que quieran importar peces a Costa Rica. El proceso usualmente lo dividimos en dos, que son los pasos preparativos para tener todos los permisos en general, o sea, como persona o como entidad que importar, y después están los permisos de cada importación. A resumidas cuentas, ¿verdad? El proceso empieza cuando uno decide que uno quiere importar peces. Hay que buscar un local que, dependiendo de la municipalidad donde esté uno, entonces hay uso de suelo o no para uso comercial. Después de esto hay que ir a buscar a un veterinario, se ocupa asesoría veterinaria. Ya con uso de suelo humano y asesoría veterinaria, uno va al SENASA a pedir un certificado veterinario de operación. Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros estar trabajando con animales vivos. Contra eso, si es necesario, hay que sacar patente de la municipalidad. Con estos dos documentos en mano y con un curso de manipulación de alimentos, hay que ir al Incopesca a sacar la licencia de planta de proceso, que es lo que nos permite manejar, recibir peces vivos. Aunque este último paso pues ya se está cambiando y esperamos que para el próximo año ya no tengamos que pasar por ese paso. Ya teniendo ese permiso en Copesca, uno regresa al SENASA y solicita registrarse como en la licencia de importadores de peces vivos. Y este proceso en total puede durar un mes y medio. Ya después de eso, entonces yo no paso por SENASA, entonces oficialmente ya uno tiene licencia para importar peces vivos al país. De ahí uno ocupa encontrar un proveedor. Por la manera en la que funcionan los convenios bilaterales de importación, Costa Rica solamente puede importar peces vivos de Estados Unidos o de Colombia. O sea, si alguien nos dice, yo conozco un proveedor de peces en Francia, Alemania, México o Perú, en este momento no pueden mandar peces a Costa Rica. Está sujeto a varios limitantes por el lado del MAC. Pero digamos que ya tenemos todos los permisos y ya tengo un proveedor en Colombia o en Estados Unidos que está dispuesto a mandar peces. ¿Qué se hace ahí? Hay una lista blanca de especies que se pueden importar al país para el uso de la acuariofilia. Es un proceso en el que la SOCAM trabajó muy duro en los últimos años y ahora también estamos tratando de expandir la lista. Contra esta lista, uno solicita permiso en Costa Rica para importar. Uno le dice al proveedor, mándeme la proforma de lo que quiero importar. Esa proforma entra al sistema del Procomer y se revisa. Es revisada por Incopesca, es revisada por el SENASA y es revisada por el SINAC. Una de las tres entidades dan permiso para decir, ok, su importación está lista. El proveedor de uno tiene que sacar los permisos de exportación, ya sea en Estados Unidos o en Colombia. Y ya una vez ese permiso está listo, ya pueden embarcarse los peces. Paul, nada más para que no quede la inquietud. Cuando hablamos de lista blanca, estamos hablando de un inventario de peces que obviamente a nivel local se construye, pero también a nivel internacional aparece dentro de los CITES como peces que están permitidos para el comercio de la vida silvestre y que no forman parte de especies amenazadas con algún nivel de peligro. Ok, son dos listas totalmente diferentes. Okay. En Costa Rica, la rectoría sobre todo lo que tiene que ver con vida silvestre está en manos del MINAI, el SINAC, a menos que sean parte de una lista de especies de interés pesquero y acuícola del Incopesca. Entonces, esta es la lista blanca. Y por lista blanca nos referimos a una lista de especies permitidas.
Quiere decir que si hay alguna especie y no solo de peces, sino invertebrados, plantas, plantas no, porque eso es del Servicio Fitosanitario del Estado, es diferente. Okay. Pero todo lo que sean animales, peces, invertebrados, tienen que estar en esa lista, si no, no se pueden traer porque estarían protegidos bajo la ley de conservación de vida silvestre, en cuyo caso solamente podríamos tenerlos en un refugio de vida silvestre. Y recordemos que en Costa Rica ser reproducción en cautiverio no le quita a la especie la condición de silvestre. Entonces podemos hablar de que un animal puede estar reproducido por 10, 15 generaciones, pero si no está en la lista blanca, todavía sigue siendo considerado una especie silvestre y amparar las protecciones de esta lista. Pero la lista es bastante extensa en este momento y hay muchas especies que ya se ha logrado reproducir en cautiverio, y un tema que podemos hablar un poquito después. Entonces estamos en proceso de ver si logramos incluirlas en la lista de especies activas para la acuariofilia, para que podamos tenerlas y poder disfrutarlas en el país. Entonces vos recibís la proforma y con eso te volvés a Senasa y le decís quiero importar esto. Es correcto. Bueno, se mete ingresa al sistema del Procomer, el BUSE 2.0, para los que no han tenido que lidiar con eso. Y de ahí el sistema le envía a todas las instituciones el mensaje de se recibió solicitud de trámites de importación, por favor revísenla y aprueben. Y usualmente las instituciones en este momento pues han estado nos han dado la mano y todas las solicitudes se están aprobando como una semana. Esa es la cara del lado de Costa Rica, porque en Costa Rica te pueden dar el ok. ¿Así? Pero eso es para traer. Ahora está la otra cara que llamamos de la moneda, que es para que el proveedor de Estados Unidos pueda sacarlos de su país. Es correcto. Y aquí es donde entramos en los temas de la lista CITES, ¿verdad? Para todas las especies que no son CITES, las especies regulares, el permiso de exportación usualmente dura una semana, 8 días hábiles en estar preparado y listo para exportar los peces. ¿Por el caso de Colombia o Estados Unidos? Por ambos casos. En ambos casos. Ambos son bastante ágiles porque son industrias, no son muy grandes, pero sí tienen valor económico. Entonces, y el USDA entiende que son animales vivos. Y los exportadores en Colombia también. Entonces sí es cierta la actividad en emitir esos permisos de exportación. Llegamos entonces a nuestra querida lista CITES, ¿verdad? Donde tenemos a todos los corales, donde hay ciertos peces de agua dulce y han habido intentos por meter ciertas especies de marinas a la lista. En este momento la aprobación de los permisos CITES de exportación es donde hemos tenido la mayor de las trabas. Para entenderlo, Paul, si el pez bajo el criterio de los Estados Unidos no está en la lista CITES, sale sin ningún problema, siempre cumpliendo un trámite. Y si está en la lista CITES, hay procesos adicionales y más tiempo. Si no están en esa CITES, ellos todavía revisan la lista de Costa Rica. O sea, el USDA tiene copia de la lista de nosotros, de Incopesca. Entonces ellos saben que hay especies que no nos pueden mandar a Costa Rica, simplemente porque no hay aprobación aquí. O sea, detienen cualquier orden ahí en ellos detienen y dicen simplemente no le voy a dar permiso por esta especie. Porque en Costa Rica no se la van a aceptar. Sí, supongamos que puede ser el caso tal vez de un pez que se declara como peligroso para el ambiente costarricense en caso que se libere, no está en listas CITES, pero se excluyó de las listas costarricenses por ser, no sé, algún predador. Supongo yo, por ejemplo, el famoso pez león, que aunque ya lo tenemos, supongamos que no existiera en Limón, se saca de la lista CITES, de la lista blanca de Costa Rica porque puede ser peligroso para el entorno. Y los norteamericanos, cuando llega y ven que alguien, Hernán Azufeifa, pidió que le mandaran ahí el pez león, ven que en la lista de Costa Rica no está autorizado y simplemente no lo despachan, aunque no sea un tema de CITES. Correcto. Y igual que el pez león, ¿verdad? Y todo el género Pterois, hay varias otras especies que no están permitidas en Costa Rica y que conscientemente se excluyeron de la lista. Por ejemplo, todas las pirañas se excluyeron por un temor al usuario, ¿verdad? Somos conscientes que son animales peligrosos, no todos los usuarios van a estar en capacidad de tenerlos, entonces se tomó una decisión, tanto por salud animal como por salud humana, es decir, es mejor no tenerlos en comercio libre. Ni las tiendas tampoco tal vez tengan el protocolo para manejar un animal como esos. Si alguien quisiera traer de esos peces, sí es posible pedir permisos adicionales para poder traerlos, pero estaría fuera del comercio regular de la acuariofilia. También damos el caso de la anguila eléctrica.
donde más de uno se accidentó y se pegó sus mecatazos eléctricos cuando venían al país anteriormente. Entonces, por un tema de cuidado al animal y a las personas alrededor de pues se prohibió su importación porque nunca entraron en la lista blanca de Costa Rica. Okay. El proceso CITES, ¿verdad? En el de Colombia, donde exportan las rayas de agua dulce, sí se ha estado exportando ocasionalmente a Costa Rica. Es un proceso que toma varios meses, pero sí se han aprobado. En Estados Unidos, que es lo que interesa por el lado de los corales, el proceso ha estado muy, muy lento desde la pandemia. Tanto así que últimamente se solicita el CITES y el mismo USDA le dice, llámeme dentro de 6 meses para recordarme que tengo que procesar esta aplicación suya. Si me llama antes de los 6 meses, le voy a decir, espérese. Y después de los 6 meses le dice, ok, yo voy a empezar a procesar eso porque ya llegó la cola. Pero hemos tenido casos donde se solicita el CITES y lo aprueban, y en teoría dura 1 año el permiso, pero se aprueba retroactivo a la fecha donde se solicitó. Entonces, para cuando aprobaron el primer CITES, el permiso que le queda 1 semana validez. Y ya uno dice, ya no hubo tiempo para hacer nada. Para traerlo. Porque si duraste 1 mes en decirme, 1 año en decir, te lo puedo exportar, a nosotros no nos va a dar tiempo aquí de sacar los permisos de importación para tenerlos. Ok. Paul, ahora que estuviste en estos distribuidores allá en los Estados Unidos, ¿qué protocolos de cuarentena y medicación utilizan este tipo de entidades y qué tipo de alimentación le dan a los peces mientras están en tránsito? Ok, entonces, cuando los grandes distribuidores en Estados Unidos reciben los peces, hay varias cosas que ocurren. Primero, usualmente trabajan las salinidades un poco más bajas que las salinidades marinas. Recordamos que los mares tienen una salinidad de 1.025, 26. Usualmente los grandes distribuidores lo trabajan en 1.019, 020. Esto debido... Nada más para hacer la aclaración, eso con respecto a peces, porque el caso de los invertebrados es diferente y yo creo que profundizaremos más adelante en el asunto. Sí, correcto. Es un tema, la salinidad se le baja a los peces y es un tema de consumo energético. Al vivir en un ambiente salubre, los peces toman energía sacar la sal de los tejidos de los peces a la hora de cuando ellos toman agua. Si uno le baja la salinidad del ambiente, entonces los peces tienen que consumir menos energía sacando esas sales, y en esa conservación de energía, pues los peces pueden sobrevivir mucho mejor. Claro. Ahí también la observación, para que no nos enredemos, de que todas las especies de peces marinos tienen umbrales. Es decir, un pez payaso tiene un umbral de tolerancia a menos salinidad en el agua muchísimo más ancho que el de tal vez un pez mariposa. Entonces no podemos generalizar de que, mira, yo no sabía ese dato, entonces voy a bajarle la salinidad a mi acuario porque entonces para ahorrarme un poco de sal. Para ahorrarme sal, ¿verdad? Primero hay que entender que estos peces están en tránsito. Segundo, que al tener una menor salinidad, pero en un umbral tolerable para ellos, tienen que hacer un menor gasto energético, como bien apuntaba Paul, y por tanto ese menor gasto energético lo pueden reinvertir en hacerle frente al estrés que genera bajas en el sistema inmunológico, etcétera, etcétera. Entonces, que quede la observación para que luego no nos confundamos. Y que bien lo señalaba don Hernán, ahora con los invertebrados, que es el mismo caso de los corales, que no tienen osmorregulación, como sí lo tienen los peces. Correcto. Sí, entonces, por ejemplo, en el caso de los peces, ¿verdad? 1.020 es bastante tolerable para la gran mayoría de los peces, pero ya bajando de ahí nos encontramos peces como el ángel flama, que es muy poco tolerante a salinidades menores de eso. Algunos de los wrasses, los fairy wrasses, son muy poco tolerantes a salinidades menores, y a veces nos metemos en problemas cuando decimos que queremos hacer un tratamiento de hiposalinidad. Los peces son muy sensibles a eso. Y el otro lado de la moneda, pues estamos peces payaso. Yo me acuerdo hace una anécdota de un importador que hace varios años tenía un trabajador nuevo y dejó las llaves del Roddy abierta, entrando al sistema de los payasos. Entonces, durante toda la noche estuvo entrando agua dulce nueva al sistema. Para el día siguiente el sistema estaba prácticamente, era agua de Roddy, pero la mayoría de los payasos seguían vivos porque fue entrando el agua dulce a una velocidad tan baja que ellos pudieron acostumbrarse y sobrevivieron al agua dulce.
Claro, inmediatamente hice una corrección, entonces no hubo mayor pérdida. Perdieron como 2-3%. Sí. De hecho, inclusive en la reproducción de los peces, los pérculas y todos estos utilizan una salinidad todavía más baja de los 1020 por el mismo tema, porque al tener que invertir menos energía para compensar esta salinidad, la pueden dedicar a la reproducción. Pero estamos hablando de umbrales diferentes para cada especie, así que no nos confundamos. Entonces, pero regresando al tema, ¿verdad? Pues esa es la salinidad que se usa usualmente en los sistemas de ellos. ¿Con qué alimentan? Sí se usa mucho alimento vivo, ¿verdad? Se usa mucha artemia, tanto recién eclosionada como adulta. Y hacen algunos intentos con algunos peces que saben, digamos, por ejemplo, algas sí se utilizan, pero usualmente no se utiliza alimento seco, ¿verdad? Y recordemos que a esa etapa del proceso de traer los peces, lo más importante es que sobrevivan. Ya la posibilidad de pasar los alimentos secos, que son alimentos más cómodos de utilizar, ya es un tema que sí le corresponde ya o al acuario o al acuarista final. Entonces, alimentos vivos es la norma. En algunos casos enriquecidos con vitaminas, con ciertos grasos, ¿verdad? Para que puedan apoyarse un poquito. Y dependiendo de el típico alimento congelado que utilizamos acá en las tiendas y en los hogares, no lo utilizan allá en los importadores. No se utiliza porque a veces para ellos es más simple tener alimento vivo. Y es porque estamos hablando de escalas muy grandes. Estamos hablando de que ellos pueden tener tanques de 1,000, 2,000 galones creciendo artemia. O están reproduciendo. Yo me acuerdo que un exportador decía, él gasta una lata de artemia todas las semanas. Y estamos hablando de eclosionar una lata de artemia al acuarista, pues. Sí, y no estamos hablando de una lata de atún pequeñito. No, sí, estamos hablando de la lata grande, ¿verdad? De la de libra. Digamos, yo he comprado y a mí se me ha expirado la lata porque simplemente no hay manera de usar tanta artemia. Y este exportador dice, yo gasto una lata todas las semanas. ¿Por qué? Porque eclosiono 100 gramos todos los días. Y así voy. Pero eso es el trabajo de ellos, que es mantener los peces vivos y que coman algo antes de llegar a la exportación. Y eso es en realidad lo que es. Ahora, los peces, a ver, y es lo que a veces cuando conversamos que qué pasa si me voy de vacaciones un día o 2 días, los peces van a aguantar perfectamente bien varios días sin comer. Pero recordemos, ya para cuando llegan al exportador en Estados Unidos, ya los peces pueden haber tenido 2, 3 semanas o un mes de estar fuera de su ambiente. No sabemos cómo venían alimentados. Particularmente no sabemos en qué condiciones venían, cuáles eran las condiciones en los sistemas mayoristas de esos países. Algunos han dado muy buen trabajo, algunos pueden que simplemente, como los peces entran un día y salen al día siguiente, pues los van ciclando sin estar importando mucho si hay alguna enfermedad, porque no la van a notar. O sea, para cuando el pez empieza a dar síntomas de una enfermedad, ya ocurrió 3-4 pasos adelante de la cadena y ya no fue problema de ellos. Y ahí es donde nosotros dependemos de cosas como la Marine Aquarium Council para ir a revisar cuáles exportadores hacen un mejor trabajo que otros. Así es. Y la mayoría de nuestros proveedores sí se toma esa molestia de buscar mejores peces, porque tras de eso, o sea, igual como nosotros tenemos que sacar permisos especiales para poder importar, los proveedores de Estados Unidos tienen que sacar un permiso especial a la hora de exportar a Costa Rica. Ellos tienen que decir, cuando sacan sus certificados de operación, que digan, yo voy a exportar peces a Costa Rica, y tienen que decir cuáles quieren exportar. O sea, no es cualquier persona en Estados Unidos que dice, yo tengo una operación al por mayor, quiero mandar a Costa Rica. No es así de fácil. Entonces yo dije, si me va a tomar el tiempo y el dinero de invertir en ese permiso, primero espero tener clientes en Costa Rica. Pero segundo, voy a tratar de mandarle peces mejores para que sobrevivan y que entonces poder seguir haciendo negocios y yo recuperar el costo de este permiso. Paul, yo sé que carecemos mucho de información desde el momento de origen de estos peces. A lo mejor tenemos más información de esta cadena a partir del momento en que llegan a Estados Unidos, pero ¿tenés idea, escuchaste ahora que hiciste esas visitas, de la mortalidad que se pueda medir a nivel de porcentajes en la cadena, en la parte de inicio por lo menos? En porcentajes no hay mucha información. Anecdóticamente se habla de entre un 5 y un 15%, pero no hay información confiable sobre esos temas. Y las anécdotas pues usualmente no son muy de fiar, pero por lo menos nos dicen más o menos por dónde anda el tema. Algunas informaciones que sí me dijeron, y que a veces es importante que la puerta sepa
Que recordemos que en Costa Rica pues estamos bendecidos con un clima muy estable las 4 estaciones del año. Todo el año pues la temperatura no varía mucho. No es igual así que en otros países. Más este año, con los cambios de cambio climático, hemos visto como Los Ángeles llegó a 46, 47 grados, temperaturas muy calientes o muy frías. Y esto influye en el hobby de maneras inesperadas. Por ejemplo, ahora que las temperaturas están calientes en Estados Unidos, no hay peppermints, no hay camarones peppermint. Es muy difícil encontrar un camarón peppermint en lista porque se mueren con temperaturas altas. Entonces los mismos grandes distribuidores dicen, no voy a trabajar camarones peppermint en esta temporada. Por ejemplo, en temporadas de diciembre y enero. Paul, y también hay razones de no necesariamente climáticas para que no haya disponibilidad de ciertos organismos. Yo me acuerdo, no sé si todavía existirá, pero hay momentos en donde un cirujano púrpura no se conseguía porque de donde es el país de origen o era cuota o en solo ciertas épocas del año se podía extraer. Entonces también influyen estos otros elementos que más que el clima tienen que ver con las reglas de cada país. Son estacionales. Y en el caso del cirujano púrpura, ¿verdad?, que viene del Mar Rojo, pues tiene que ver con las oleas. El oleaje del Mar Rojo cambia muy dramáticamente a través del año. Entonces son solamente en ciertos meses del año donde los buceadores se pueden aventar al mar a sacar sus peces. Y también por su posición geográfica y geopolítica, los países aledaños al Mar Rojo no han sido los más estables en los últimos años tampoco. Entonces eso nos agrega otra barrera de complejidad. Pero regresando, digamos, los meses de diciembre, enero y febrero, que tradicionalmente son los fríos para el hemisferio norte, los peces se enferman mucho más en tránsito. Entonces los mismos proveedores dicen, si quieren traer peces se puede, pero tienen que tener cuidados adicionales, tienen que tener consideraciones adicionales a la hora de comercializar esos peces. Paul, ya el tiempo se nos está yendo, pero yo tengo una curiosidad. El riesgo que asumen los importadores costarricenses. Yo creo que quien está involucrado en este tema tiene que entrar muy consciente de a lo que se mete, a hacer sus inversiones económicas muy importantes porque no se puede permitir la pérdida. Pero hay imponderables. Para nadie ha sido un secreto que este cambio climático nos pone condiciones de lluvias agresivas, impredecibles, y este septiembre como nunca ha sido un caso donde hemos visto precipitaciones que en algunos lugares han duplicado tal vez lo que llueve en un año. ¿Por qué digo esto? Porque vos estás importando peces que vienen por avión. ¿Y qué pasa cuando se cancela un vuelo? El aeropuerto está cerrado. O cuando es una carga que ya tiene que hacer escala intermedia en los Estados Unidos y pierde conexión. Sí, y nos pasa, ¿verdad? Entonces como importadores tenemos que tener noción de cuáles riesgos se pueden controlar. Por ejemplo, yo trato de que mis importaciones siempre lleguen martes, miércoles o jueves. Porque cualquier imprevisto en el aeropuerto, allá o aquí, y el vuelo llega tarde, todavía tenemos el día siguiente, que es día hábil, para tramitar el desalmacenaje de los peces. Todavía están trabajando las oficinas de gobierno. Sí, las oficinas de gobierno, los veterinarios aquí, que van a inspeccionar los peces cuando llegan, están trabajando. Que no sería lo mismo que si me llega una importación programada para el viernes en la tarde y nos atrasamos y ya no hay veterinario trabajando sino hasta el lunes en la mañana. Ahí entonces ya estamos en un problema. Ese tipo de cosas se puede evitar. Podemos tratar de evitar cosas como tratar de trabajar vuelos directos, y es por eso que nos gusta trabajar desde Los Ángeles o Miami, porque son vuelos directos donde no hay temor de que los peces se queden pegados en una escala. Pero también a veces hay imprevistos. Por ejemplo, en unas importaciones que traté de hacer este año, en época de pandemia no había mucha opción de escoger. A veces no había mucha opción, pero por ejemplo, no sé si se acuerdan que al inicio de este año hubo un temporal frío en Texas. Yo tenía una importación que estaba transitando por ahí en ese momento, se quedó totalmente pegada en Texas esa importación. Entonces de emergencia tuve que mandar de vuelta al proveedor, pero fue un desastre de primera clase, porque la aerolínea nos avisó ya cuando los peces estaban embarcados en el primer vuelo que no iban a aceptar peces para el segundo vuelo. Y uno dice, pero ¿qué hace uno con los peces a mitad del camino? Buena suerte, ya sé qué hace. Pero como es por fuerza mayor, es un tema climático, nadie se hace responsable de nada. Y el que termina con problemas es el importador. Sí, porque probablemente el importador pagó por adelantado. Ya estaba todo pagado por adelantado. Ya todo estaba hasta pagado. El vuelo de la aerolínea. Todo.
Hasta el segundo vuelo que no se voló ya estaba pagado y hay que evitar reclamarle a la aerolínea que le devuelvan esa plata. Pero es un tema. Bueno, hoy don Hernán, Paul y amigos que nos escuchan, hemos analizado la problemática del tránsito de los peces desde su origen. En el próximo programa lo que queremos abordar es el tema ya cuando están los peces acá en Costa Rica, ya llegan a las tiendas. ¿Qué pasa con los peces? El manejo local del proveedor, del importador, el despacho del importador local a las tiendas, el manejo de las tiendas y la gran responsabilidad del acuarista. El último kilómetro, digámoslo así, sí, también que vamos a analizar. Y también hablaríamos de las cosas que se están haciendo a nivel del acuarismo en general para mejorar estos temas. Por ejemplo, incrementar la disponibilidad de peces reproducidos en cautiverio, ¿verdad? Que son peces más fuertes, ya acostumbrados al acuario, que vienen a los alimentos secos, que están acostumbrados y probablemente tienen una cadena de transporte mucho más corta, porque ya estuvieron en Estados Unidos, ya en Los Ángeles o Miami por muchos meses o muchas semanas antes de llegarnos a Costa Rica. Y con menos propensos al estrés, porque están criados en cautiverio. Ya están acostumbrados a estar en 50, 100 galones en vez de todo el mar entero. Así es. Y que ahí hemos tenido debates en algunos foros también sobre si un pez criado en cautiverio cuesta un poco más que un pez cazado en forma natural, si estaríamos dispuestos, los usuarios finales, los acuaristas, en afrontar eso con tal de tener una mejor calidad de producto. Así que vamos a abordar, ya dejamos la mesa servida para el próximo programa, la próxima semana, si Dios lo permite. Así que agradecerles a ustedes que nos acompañaron acá en Acuariofilia Marina. Por supuesto que invitarlos para que sigan en compañía de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina.